Bien, vamos a hablar sobre algo que es un tema de investigación muy actual, que es el microambiente tumoral, o también llamado TME por sus siglas en inglés, y su relación con la inmunoterapia. Sobre todo la inmunoterapia en el cáncer. Muy bien. Entonces, el microambiente tumoral, en términos sencillos, está formado, podemos decir, por las mismas células cancerosas, ¿sí? Células cancerosas, por las células inmunitarias, ¿sí? De ahí su relación con la inmunoterapia, y luego ya otras células como por ejemplo las células estromales y muy importante también las citoquinas, ¿no? Que van a ser citoquinas o citocinas, que van a ser las moléculas que van a mediar en este caso los procesos de la respuesta inmune. Ahora, eh, ¿qué hace el microambiente tumoral? Que es precisamente ese ambiente que se relaciona con las células tumorales. Lo que se ha averiguado o se ha investigado es que va a tener dos efectos principales. Sí, va a tener o va a producir o toda esta relación entre las células una disminución de las señales activadoras, ¿no? Activadoras del sistema inmune. Y va a producir un aumento de las señales más bien inhibidoras del sistema inmune. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado neto de esto? ¿Qué creen? Va a ser la inmunosupresión. ¿Sí? O sea, ese microambiente tumoral va a suprimir a las células inmunitarias y esa precisamente es la razón por la que el cáncer tiene una de sus propiedades que es el escape o evasión inmunitaria. Escape inmunitario o evasión inmunitaria. Muy bien. Eh, además, ¿no? Además del escape inmunitario, ¿qué podría causar esto? Por ejemplo, eh, para efectos del tratamiento, ¿sí? Lo que va a hacer este escape inmunitario y en general el microambiente tumoral se ha visto que disminuye la respuesta al tratamiento, ¿sí? Entonces, si disminuye la respuesta al tratamiento, no, la eficacia del tratamiento, va a permitir que progrese más el tumor. Entonces, ¿cuál es la importancia de la inmunoterapia en relación con el microambiente tumoral? Que la inmunoterapia va a actuar en este microambiente, ¿sí? Va a actuar acá de distintas formas. Ahora solo vamos a revisar un par, pero actúa de muchas formas, ¿no? A través de la inmunoterapia, entonces podemos contrarrestar los efectos del microambiente tumoral. Y vamos a tener entonces lo contrario. Si aquí había escape inmunitario, no, escape inmunitario, entonces acá vamos a tener no, escape inmunitario, entonces acá vamos a tener más bien activación del sistema inmune. Precisamente en eso consiste la inmunoterapia, ¿no? Trabajar con el sistema inmune. Y otro efecto que va a tener enfocarnos en el microambiente tumoral con la inmunoterapia es mejorar la respuesta al tratamiento. Y no solo la respuesta al tratamiento de inmunoterapia, sino también la respuesta al tratamiento en general, ¿no? Puede ser con quimioterapia o con otros tipos de terapia biológica. ¿Sí? A veces incluso se potencian entre sí dos fármacos que pueden relacionarse con la inmunoterapia, ¿no? Muy bien. Entonces,
vamos a ver sobre todo un par de formas en que la inmunoterapia puede atacar al microambiente tumoral o actuar en el microambiente tumoral. Entonces, una de ellas va a ser atacando la, vamos a llamarla así, ¿no? Barrera física que forma este microambiente tumoral. ¿En qué consiste esta barrera física? Son como obstáculos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Como obstáculos que tienen que atravesar el sistema inmune para poder actuar en las células cancerosas. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos obstáculos? Por ejemplo, si recordamos los tejidos, sería, por ejemplo, la matriz extracelular. También va a ser, por ejemplo, el colágeno, la laminina, ¿no? Otra proteína importante. También va a haber factores no activados por fibroblastos, por ejemplo, hay uno que se llama FAP, ¿sí? O también llamado proteína activada por fibroblastos. Muy bien. Entonces, todos esos obstáculos tienen que ser atravesados por el sistema inmune para poder atacar a las células cancerosas. Para vencer esos obstáculos, entonces, vamos a usar la inmunoterapia. Ahora, ¿a qué nos llevan todos estos obstáculos? En realidad nos llevan a un término que se llama inmunofenotipo, ¿sí? Porque fenotipo, recuerden, es como la forma en que se ve de manera sencilla, ¿no? La célula cancerosa, ¿no? Y su relación con la inmunidad va a ser muy variable, va a ser heterogénea, ¿sí? O sea, tiene un inmunofenotipo heterogéneo. Y ese inmunofenotipo heterogéneo que se adapta a distintas situaciones es lo que va a permitir que el cáncer sea tan difícil de contrarrestar, va a permitir la progresión tumoral. Muy bien, entonces aquí podemos actuar de distintas maneras, ¿no? Podemos actuar, vamos a ponerlo así, ¿no? En toda esta barrera física. Por ejemplo, una forma en que podemos actuar es inhibiendo, eh, inhibiendo unas enzimas que se llaman las roquinasas, ¿sí? Aquí está. Las roquinasas. También de la misma laminina se relaciona con la activación de unas proteínas que se llaman FAC, ¿no? Que en realidad significa como factor de adhesión. Sirve para que las células cancerosas se adhieran a las superficies, ¿no? Por eso es una barrera física. Si disminuimos esta adhesión mediada por las FAC, también vamos a mejorar la actividad del sistema inmune. Entonces acá vamos a mencionar algunos medicamentos que se están utilizando. Por ejemplo, el Fasudi, por ejemplo, el Defactinib, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra forma tenemos de actuar acá? Dijimos, podemos actuar también los componentes de la matriz extracelular en general, ¿no? Vamos a alterar la composición de la matriz extracelular. Por ejemplo, actuando acá, ¿no? En este FAP. En el factor, dijimos, bueno, la proteína activada por fibroblastos. ¿Podemos actuar ahí? ¿Cómo podemos actuar? Precisamente hay vacunas para el FAP que se están creando y también anticuerpos para el FAP. Sí. Entonces eso también está en proceso de investigación. ¿Qué más? Podemos atacar precisamente a la unión que existe en la matriz extracelular de las proteínas, ¿no? Lo que se llama el entrecruzamiento de la matriz extracelular. Entonces,
cómo podemos actuar ahí? Por ejemplo, hay unos inhibidores que se llaman inhibidores LOX, ¿sí? Que van a intervenir aquí, bloqueando el entrecruzamiento que existe en la matriz extracelular. A veces son moléculas de micro ARN, bueno, RNA, ¿no? También. Eh, o unas moléculas que se llaman BAPN, ¿no? Que como dijimos, todo esto todavía sigue en proceso de investigación. Hay algunos que están en ensayos clínicos fase 2, otros que están en ensayos clínicos fase 3. Igual se sigue investigando, pero la aplicación es que actúan en este microambiente tumoral. Ahora también se puede inhibir, podríamos inhibir, por ejemplo, la fibrosis, y ahí sí hay medicamentos que podemos recordar un poco, ¿no? Por ejemplo, si inhibimos la fibrosis, bueno, acá le voy a poner una flecha, ¿no? Inhibimos la fibrosis, entonces, por ejemplo, el losartán se ha visto que puede inhibir ese grado de fibrosis, ¿sí? Otros fármacos son, por ejemplo, la pirfenidona, pirfenidona y otro grupo de fármacos muy importantes, precisamente que se relacionan con esta barrera física, nunca se olviden, son los que van a inhibir la angiogénesis. La angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, para la angiogénesis necesitamos el factor de crecimiento endotelio vascular, o VEGF, y ahí un medicamento que es muy utilizado es el bevacizumab, ¿no? Un anticuerpo monoclonal. Recuerden que esos son los SUMAP. Muy bien. Entonces, esas son las principales formas en que podemos actuar en esta barrera física. Si queremos poner ejemplos, ¿no? Ejemplos de algunas combinaciones que se pueden estar utilizando, ¿no? Acá, ¿no? Podríamos usar, por ejemplo, bevacizumab, ¿no? Bevacizumab. A veces lo utilizan en combinación con atezolizumab, que ahora lo vamos a ver. El bevacizumab, dijimos, a quien bloquea al factor de crecimiento endotelio vascular, y el atezolizumab se relaciona con los checkpoints o puntos de control inmunitario. O sea, va a bloquear sobre todo al PDL1, ¿sí? Que es como el ligando de muerte, ¿no? Muy bien, esa es una forma. Ahora, bueno, agrego acá otro similar al bevacizumab, es el lenvatinib. Lenvatinib. Solo que el lenvatinib, por ejemplo, se usa mucho en cáncer de tiroides. Eh, la característica es que no actúa solo en el VEGF, porque va a inhibir a muchos tipos de receptores tirosinquinasa. Así se pueden acordar, tiroides, tirosinquinasa, ¿no? El lenvatinib. Entonces, a veces se utiliza combinación también del lenvatinib con otro inhibidor del checkpoint, de los checkpoints autoinmunitarios, ¿no? Por ejemplo, el pembrolizumab. Perdón, pembrolizumab. Entonces, el lenvatinib, dijimos, inhibe al factor de crecimiento endotelio vascular, y el pembrolizumab va a inhibir no tanto el PD1, no tanto el PDL1, sino el PD1. Ahora, en realidad, estos están conectados, ¿no? El ligando PD1 con el PDL1, ¿no? Precisamente se unen. Y esos son algunos ejemplos de combinaciones de fármacos que se están utilizando, ¿no? en inmunoterapia. Bueno, de anticuerpos monoclonales en este caso. A ver, entonces, pasando un poco a otro caso, ¿no? Otro caso, por ejemplo, hablamos de los inhibidores de los checkpoints, ¿sí? O en este caso serían los checkpoints
inmunitarios, ¿no? O puntos de control inmunitario. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunos medicamentos más conocidos, ¿no? Que tienen un poco más de tiempo. Por ejemplo, los inhibidores del CTLA4. No, aquí recuerden el característico es el ipilimumab. Ipilimumab también actúa, ¿no? Inhibiendo los checkpoints. En este caso, otro sistema, dijimos, es el sistema del PD1 y del PDL1. Y ahí hemos mencionado ya dos, ¿no? El atezolizumab y el pembrolizumab. Pero también podríamos utilizar, por ejemplo, nivolumab, ¿no? Que también es relativamente conocido. Muy bien. Ahora, se están investigando otros inhibidores de los checkpoints inmunitarios. Por ejemplo, no unos, en este caso, que se relacionan con moléculas, así como la CTLA4, el PD1, PDL1, van a amortiguar, por ponerlo así, la respuesta inmunitaria, ¿no? Porque estos son inhibidores, recuerden, inhibidores. Entonces, tenemos otras moléculas que, por ejemplo, se están investigando, como el LAG3, el TIM3, ¿no? Son tres principales, ¿no? Y el TIGIT, así se pueden acordar, ¿no? Porque son tres. Y estas moléculas, dijimos, son inhibitorias, ¿no? Entonces necesitamos bloquearlas para potenciar la actividad del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, inhibidores del LAG3 podría ser el relatlimab, ¿sí? Que, como dijimos, todavía están en procesos de investigación. Muy bien. En el caso del TIM3, por ejemplo, el TIM3 es una molécula que se une con otra que se llama el GAL9 y forman un sistema. Entonces lo que buscamos es bloquear a todo ese sistema, ¿sí? Bloquearlo, inhibirlo. Y ahí se están desarrollando anticuerpos, ¿no? Contra el TIM3. Estos sí todavía no es que tengan un nombre particular, ¿no? Tienen códigos, así como los fármacos que están en desarrollo, ¿sí? Y anticuerpos contra el TIGIT, ¿no? También se están desarrollando. Muy bien. Entonces lo que buscan es restaurar la acción, la actividad del sistema inmune. Sí, del sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que el microambiente tumoral actúe, más bien ocurre algo que se conoce como depresión de las células T. ¿Sí? Eh, Incluso podríamos decir fenómeno de depresión, ¿no? Porque disminuye mucho. Fenómeno de depresión. ¿En qué consiste? En que no solo disminuye el número de células T y disminuyen por apoptosis, nuestras células T se están muriendo, sino que también las células T no van a atacar a las células cancerosas. Es como si hubiera una tolerancia ante esta célula y el cáncer va a seguir progresando. Entonces lo que queremos aquí es restaurar la actividad, sobre todo de las células T, ¿sí? De las células T para que puedan atacar a las células cancerosas. En la descripción del video les dejo el artículo que utilicé en la revisión de este tema. Sí, muy bien.